Muy buenos días, nosotros somos el equipo 2 y nos toca presentar el régimen obligatorio del Seguro Social. A continuación presentaremos el índice que incluye todos los temas a tratar y los cuales serán desarrollados por mis compañeros. Como primer tema tenemos la introducción al régimen del Seguro Social. Tenemos como título segundo el régimen obligatorio las generalidades, las cuales están comprendidas por guarderías y prestaciones sociales, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. De este tema son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio las personas que presten un servicio remunerado, personal y subordinado, los socios de las sociedades cooperativas, las personas que determine el Ejecutivo Federal y las personas trabajadoras del hogar. Además, pueden ser voluntariamente sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores independientes y trabajadores al servicio de las administraciones públicas. Los trabajadores también tienen el derecho de solicitar al instituto su inscripción y comunicar las modificaciones de su salario y sus condiciones de trabajo. Además, las semanas reconocidas para el otorgamiento de las prestaciones se obtendrán dividiendo entre 7 días de cotización acumulados. Los documentos y datos e informes que los trabajadores, patrones y demás personas proporcionen al instituto son confidenciales y no podrán comunicarse ni darse a conocer de forma nominativa e individual. En el capítulo 2 se encuentran las bases de cotización y determinación de cuotas en el régimen obligatorio del Seguro Social Mexicano. El artículo 27 menciona que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, así como también se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos: los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares; el ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa, si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará salario. Tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical, las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las cuotas que en términos de esta ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores, se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo el 20% del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal. Las despensas en especie o en dinero siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. Continuamos con el tema número 2, que es ramo de seguros, que comprende el régimen obligatorio, en el cual podemos ver en el artículo 11 que son los riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 5. Guarderías y prestaciones sociales. Ahora continuamos de que son accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores, en el cual accidente de trabajo es una lesión, perturbación funcional inmediata posterior o la muerte. La enfermedad de trabajo es el estado patológico de la acción continua de su origen en el trabajo. En el artículo 46 vemos que no se consideran riesgos de trabajo por alguna de estas causas: en estado de embriaguez o bajo la acción de alguna droga que no sea que el patrón la conozca,
En el número 3, lo ocasiona intencionalmente. 4, el resultado de alguna riña o intento de suicidio. Y en el 5, el siniestro resultado del delito intencional del trabajador asegurado. Continuamos con las prestaciones en especie, de las cuales se tiene derecho a asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis, etc. Se consideran con conformidad con las disposiciones previstas en esta ley y en sus reglamentos. De las prestaciones en dinero tenemos en el artículo 58 que el asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a 1. Si lo incapacita para trabajar, recibirá, mientras dure la inhabilitación, el 100% del salario que estuviese cotizando. En el número 2, al declararse la incapacidad total, recibirá una pensión mensual equivalente al 70% del salario. Si la incapacidad es parcial, superior al 50%, recibirá una pensión otorgada por la institución de seguros. 4. El instituto otorgará a los pensionados por incapacidad total y parcial de más del 50% un aguinaldo anual que equivaldrá a 15 días. Las pensiones y prestaciones que se refiere a la ley serán pagos de 60 días de salario mínimo. A la viuda o viudo se otorgará una pensión de 40% por incapacidad permanente total. Número 3. A los huérfanos se otorgará una pensión del 20% por incapacidad permanente total. Y por último, en caso de posteriormente fallecer, el otro progenitor se aumentará al 30%. El siguiente tema es el 2.2.2, es enfermedades y maternidad. Les mencionaré los artículos más importantes. Artículo 84. Quedan amparados por este seguro el asegurado o asegurada, el pensionado o pensionada por párrafo reformado, incapacidad permanente total o parcial, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, y viudez, orfandad o ascendencia. Artículo 94. En este caso de maternidad, el instituto otorgará al asegurado durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio las prestaciones siguientes: asistencia obstétrica, ayuda en especie por 6 meses para lactancia. Durante el periodo de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno, o bien un descanso extraordinario por día de 1 hora para amamantar a sus hijos o para efectuar la extracción manual de leche en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia. También una cartilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el Consejo Técnico. Artículo 98. El subsidio en dinero que se otorgue a los asegurados será igual al 60% del último salario diario de cotización. Artículo 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al 100% del último salario diario de cotización, el que recibirá durante 42 días anteriores al parto y 42 días posteriores al mismo. Artículo 102. Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que se señala en el artículo anterior se requiere: 1. Que haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debería comenzar el pago del subsidio. 2. Que se haya certificado por el instituto el embarazo y la fecha probable del parto. 3. Que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los periodos anteriores y posteriores al parto. Artículo 107. Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del 1% sobre el salario base de cotización, que se pagará de la forma siguiente: 1. A los patrones les corresponderá pagar el 60% de dicha cuota. 2. A los trabajadores les corresponderá pagar el 25% de la misma, y al gobierno federal le corresponderá pagar el 5% restante. Continuamos con el tema de invalidez y vida. Artículo 113. El otorgamiento de las prestaciones requiere el cumplimiento de periodos de espera medidas en semanas de cotización. Artículo 116. Si una persona tiene derecho a cualquiera de las pensiones de este capítulo y también a pensión del seguro de riesgos de trabajo, percibirá ambas sin que la suma de sus cuantías exceda del 100% del salario mayor. Artículo 117. Cualquier pensionado que traslade su domicilio al extranjero podrá continuar recibiendo su pensión mientras dure su ausencia. Del ramo de invalidez. Artículo 119.
La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los certificados de incapacidad tienen un límite máximo de hasta 52 semanas, prorrogable hasta 26 semanas más si el médico tratante lo determina. Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez, se requiere que al declararse esta, el asegurado tenga acreditado el pago de 250 semanas de cotización. Artículo 123. No se tiene derecho a pensión de invalidez cuando el asegurado 1. Por sí solo o de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la invalidez. 2. Resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez. Y 3. Padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio. Del ramo de vida. Artículo 127. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios las siguientes prestaciones: pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión de ascendientes, ayuda asistencial al pensionado o a la pensionada por viudez y asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este capítulo. Artículo 128. Son requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas en el artículo anterior las siguientes: que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de 150 semanas de cotizaciones semanales, que la muerte del asegurado pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo. Las asignaciones familiares son las siguientes: para la o el cónyuge, el 15% de la cuantía de la pensión; para cada uno de los hijos menores de 16 años, el 10% de la cuantía de la pensión. Si el pensionado o pensionada no tuviera cónyuge o no tuviera hijos menores de 16 años, el 10% para cada uno de los padres de la o el pensionado si dependieran económicamente de él. Estas asignaciones familiares se entregarán de preferencia al propio pensionado, pero la correspondiente a los hijos podrá entregarse a la persona o institución que los tenga bajo su cargo directo, en el caso de no vivir con el pensionado. Ahora bien, continuamos con el tema 2.2.4, cesantía en edad avanzada y vejez, y 2.2.6, el seguro de retiro. En la sección primera, generalidades, en el artículo 152 se nos dice que los riesgos protegidos por este capítulo son el retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez del asegurado, así como la muerte de los pensionados por este seguro, en los términos y con las modalidades previstas en esta ley. En el artículo 153 nos dice: el otorgamiento de las prestaciones contenidas en este capítulo requiere del cumplimiento de periodos de espera medidos en semanas de cotización reconocidas por el instituto, conforme se señala en las disposiciones relativas a cada una de los ramos de aseguramiento amparados. En la sección segunda del ramo de cesantía en edad avanzada, en el artículo 154 se nos dice que para los efectos de esta ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad. Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el instituto un mínimo de 1000 cotizaciones semanales. En el artículo 155 nos dice que la contingencia consistente en la cesantía en edad avanzada obliga al instituto el otorgamiento de las prestaciones siguientes. Número 1. Pensión. Número 2. Asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este título. Número 3. Asignaciones familiares. Y número 4. Ayuda asistencial. Artículo 157. Los asegurados que reúnan con los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Hay que tomar en cuenta que al optar por el ramo de cesantía en edad avanzada, si se decide dejar de laborar a la edad de 60 años, solo se dispondrá de un 75% de pensión y aumentará un 5% cada año hasta llegar a los 64 años y obtener un 95% de pensión. En la sección tercera del ramo de vejez, artículo 161 nos dice que el ramo de vejez da derecho al asegurado al otorgamiento de las siguientes prestaciones. Número 1, pensión. Número 2, asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este título. Número 3, asignaciones familiares. Y número 4, ayuda asistencial. Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad
y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de 1,000 cotizaciones semanales. Capítulo 7. Del seguro de las guarderías y las prestaciones sociales. La sección primera del ramo de guarderías establece que su objetivo es proporcionar cuidados durante la jornada laboral a los hijos de su primera infancia de las personas trabajadoras. Las prestaciones deben centrarse en cuidar la salud del niño, promover la adhesión familiar y social. Los servicios de la guardería incluyen aseo, alimentación, cuidado de la salud, educación y recreación, proporcionados por el instituto en instalaciones especiales cercanas a los centros de trabajo y vivienda. Las personas aseguradas tienen derecho a establecer a estos servicios durante su jornada laboral y este derecho se mantiene por 4 semanas después de su baja del régimen obligatorio. La sección segunda del ramo de las prestaciones sociales abarca prestaciones sociales institucionales y prestaciones de solidaridad social. Las prestaciones institucionales buscan fomentar la salud, prevenir enfermedades, accidentes y comprender programas de promoción de la salud, educación higiénica, mejoramiento de la calidad de vida, entre otros. La sección tercera del régimen financiero establece el monto de la prima para el seguro y el porcentaje destinado a prestaciones sociales. Los patrones deben cubrir totalmente la prima para financiar las prestaciones de este capítulo. Además, el instituto tiene la facultad de celebrar convenios de revisión de cuotas o subrogación de servicios con patrones que cuenten con guarderías en sus empresas. La sección cuarta de las prestaciones de solidaridad social. Las prestaciones de solidaridad social abarcan acciones de salud comunitaria, asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria. Según el artículo 214, el instituto proporcionará estos servicios a favor de núcleos de población marginados, como indica el artículo 215. Además, el instituto respaldará estos servicios sin afectar las prestaciones para los trabajadores y beneficiarios del régimen obligatorio, según el artículo 216. Las prestaciones de solidaridad social serán financiadas por la Federación y los beneficios y les contribuirán con aportaciones en efectivo o trabajos personales para las comunidades según lo establece el artículo 217. Cubre las siguientes prestaciones, que es el alimento, aseo, educación, recreación, salud, seguridad, atención y cuidado, la participación social, Transparencia Mexicana e IMSS, documentación para firmar, pasos a seguir durante la visita, cédula de seguridad firmada por el delegado del IMSS y representante legal de la guardería, programa interno de protección civil, constancia de capacitación, registro de simulacro de evacuación y directorio con número de emergencia. A continuación hablaremos del tema 2.7, control de las cuotas obrero-patronales a través del sistema de autodeterminación de cuotas, el SUA. De acuerdo al artículo 39, las cuotas obrero-patronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impreso o usando el programa informático autorizado por el instituto. Asimismo, el patrón deberá presentar ante el instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes del que se trate y realizar el pago respectivo, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. ¿Qué es el SUA? El SUA es la herramienta para determinar importe y conceptos para el pago de las cuotas obrero-patronales por concepto del IMSS. Para poder realizar el procedimiento de la determinación de cuotas, se efectúan las siguientes maneras. Tenemos lo que es el mes, que corresponde a qué mes se va a dar la cuota, el año, el RFC, si es oportuno o extemporáneo, la fecha de pago y los registros patronales a calcular. ¿Cómo calcular de cuotas obrero-patronales a través del SUA? Una vez que hemos cargado todos los trabajadores y las incidencias del mes a calcular, estamos listos para calcular las cuotas obrero-patronales en el SUA. Primero ingresamos al SUA y seleccionamos el registro patronal. Después damos clic en Cálculos, Pago Global en el menú del lado izquierdo. Después en la pantalla se muestra en cuál debemos seleccionar el mes y el año a calcular. Una vez seleccionados, damos clic en Calcular. El SUA lanza una alerta cuando ha terminado de realizar los cálculos del mes. El SUA solicitará la ruta de la carpeta donde se guardará la información, en este caso el archivo con extensión.
Una vez ubicada la carpeta, el sistema guarda el archivo y muestra los documentos de los cálculos. El SUA mostrará una alerta indicando la finalización del proceso y podremos visualizar a las liquidaciones en pantalla. Y por último exportamos la cédula de determinación mensual y bimestral a formato PDF. Por último tenemos las características del sistema de autodeterminación de cuotas, que es de entrada, de operación y de salida. Tema 2.3, continuación voluntaria e involuntaria al régimen obligatorio. Se enfoca al retiro de sensatez y vejez, personas que quieran tener una pensión y llegar al retiro con una pensión asegurada. Artículo 222, enfocado en la modalidad 40 pensionados. Requisitos: haber cotizado antes de 1997 y tener por lo menos 500 semanas cotizadas, no estar en el régimen obligatorio, trabajador independiente, tener conservación de derechos, que no hayas dejado de trabajar más de 5 años o más del 25% de lo que trabajaste, haber trabajado continuamente por lo menos 52 semanas en el régimen obligatorio. Del artículo 223 al 225 es importante el derecho al pago de pensión a partir del día siguiente que dejaste de pagar la modalidad 40. Menciona que actualmente la cuota equivale al 11.16% del salario base de cotización. La continuación voluntaria termina por 1. Solicitud del asegurado. 2. Que deje de pagar las cuotas durante 2 semanas. 3. Que el asegurado sea dado de alta o haya reingresado al régimen obligatorio. El artículo 226 establece: si no se permite la incorporación voluntaria, esto amenaza el equilibrio financiero del instituto. Artículo 227 y 228, 227 y 228, donde entramos en la complejidad de determinar las cuotas. El artículo 229 permite al instituto establecer acuerdos con empresas. Un suponer es que el asegurado trabaja con varias empresas. En este caso, el instituto podría coordinarse con estas empresas para simplificar el proceso de incorporación. El artículo 230, si en algún momento decide dejar de pagar o renunciar expresamente su obligación, se termina. El artículo 231, estos artículos brindan flexibilidad y opciones para adaptarse a diversas situaciones. El artículo 232 destaca la necesidad de aprobación de la Secretaría de Hacienda para la incorporación de empleados de la Administración Pública Federal. Además, el artículo 233 establece que las cuotas generadas por nuevas incorporaciones pueden financiarse. Tema 2.4 de los procedimientos de caducidad y prescripción. Caducidad. La caducidad en derecho es una figura mediante la cual, ante la existencia de una situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, no lo hace dentro de un lazo perentorio y pierde el derecho a entablar la acción que le corresponde. Prescripción. En el ámbito de las prestaciones de seguridad social, la prescripción es el tiempo después del cual el asegurado o sus beneficiarios pierden el derecho a reclamar el pago de prestaciones derivadas de las distintas seguros amparados por el INSS, de manera tal que éste se libera de la obligación. La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación. Prescripción es una extinción de derechos por abandono. Está en el artículo 298. Cuando la prescripción de una acción se interrumpe por cualquiera de las causas previstas en el artículo 1973 del Código Civil, el plazo prescriptivo renace de nuevo y debe transcurrir en toda su extensión para que la acción prescriba. Se interrumpe con el reconocimiento de una reclamación. En cuanto a la caducidad, se extingue o evita nacimiento de un derecho por el transcurso del tiempo. El tiempo está fijado por la ley y caduca. El artículo 297 nos habla de la caducidad y su plazo. En el artículo 298
nos habla de las obligaciones de enterar las cuotas y los capitales constitutivos que prescribirán a los 5 años de la fecha de su exigibilidad. La prescripción se regirá en cuanto a su consumación e interrupción por las disposiciones aplicables del Código Fiscal de la Federación. En el artículo 299 nos explica el pago de lo indebido, las cuotas enteradas sin justificación que pueden solicitar devolución de lo que se ha pagado indebidamente. El tiempo de gracia. ¿Conoces el tiempo que tienes ante la ley para solicitar una pensión después de ser dado de baja ante el Seguro Social? Son 5 años los que tienes para solicitar tu pensión de invalidez, cesantía en edad avanzada, vejez, viudez, orfandad o ascendencias que no deriven de un accidente de trabajo. ¿En qué consiste el tiempo de gracia? Es un tiempo que el IMSS le otorga y es igual a la 4ª parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales del tiempo cotizado en el IMSS, contando a partir de la fecha de su baja, que no es otra cosa más que el periodo en el cual el asegurado puede solicitar el otorgamiento de las pensiones antes señaladas. Un ejemplo de prescripción lo vemos en el artículo 300 de la Ley del Seguro Social, el derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones en dinero. Ejemplo de caducidad, tomamos la sección 4ª de la ayuda para gastos de matrimonio. Artículo 165 de la Ley del Seguro Social. La o el asegurado tiene derecho a retirar como ayuda para gastos de matrimonio o unión civil y proveniente de la cuota social aportada por el gobierno federal de su cuenta individual una cantidad equivalente a 30 días del salario mínimo general conforme a los siguientes requisitos. Este es un ejemplo de caducidad. Las pensiones caducan y el artículo 20, artículo 55 y artículo 120 es un ejemplo de las pensiones que caducan. Pues siguiendo con el tema número 11.5 de las responsabilidades y sanciones. Hoy vamos a ver cómo poner una queja ante el IMSS. En esta parte hay 2 formas de ponerla. La primera es poniendo una queja administrativa, la cual, para poder llevarla a cabo, se hace frente a un área que hay en el IMSS, que ya está dispuesta ahí. Esta queja es más que nada se hace inmediatamente, directamente con el director de la instalación. La segunda forma de imponer una queja ante el IMSS es presentar queja ante el CONAMED. ¿Qué es el CONAMED? El CONAMED es una organización para las quejas en México. Cuando tú impones una queja en esta institución, esta queja llega directamente a la institución en la que tú pones la queja. Llega directamente al director y las sanciones son inmediatas. Y ya para terminar, no nada más queda esta, sino que también hay otro tipo de organizaciones que no son tan gubernamentales y se hacen de una forma más civil. Prosiguiendo, vamos a ver los artículos que nos muestran las sanciones que se imponen ante las quejas que se pueden dar al IMSS. Con ellas viene el artículo 303,
Los servidores públicos del instituto están obligados a observar el cumplimiento de sus obligaciones y estarán sujetos a las responsabilidades civiles o penales en que pudieran incurrir como encargados de un servicio público. El artículo 303A. El incumplimiento de las obligaciones administrativas serán sancionadas en los términos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Siguiendo con el artículo 304, cuando los patrones y demás sujetos obligados realicen actos o omisiones, serán sancionados con multa del 40% al concepto omitido. El artículo 304A nos representa cuáles son las causas. El artículo 300A, el que sigue en la imagen, nos termina de decir. Después proseguimos con el artículo 304B. Las infracciones señaladas en el artículo anterior se sancionarán considerando la gravedad, condiciones particulares del infractor y, en su caso, la reincidencia. El artículo 304C no se impondrán multas cuando se cumpla en forma espontánea las obligaciones patronales fuera de los plazos señalados por la ley. 304D nos dice: el instituto podrá dejar sin efectos las multas impuestas por infracción a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. El artículo 305. Para proceder penalmente por los delitos previstos, el instituto formulará una querella. En el artículo 306 nos dice: el instituto hará la cuantificación correspondiente en la propia querella. El artículo 307 nos comenta: en el delito de defraudación a los regímenes del Seguro Social, los patrones o sus representantes y demás sujetos obligados. Y por último, de mi parte, el artículo 308, el delito de defraudación se sancionará con las siguientes penas: prisión de 3 meses a 5 años cuando no exceda a los 13.000 salarios diarios, de 2 a 5 años cuando no exceda a los 19.000 y de 5 a 9 años cuando exceda a los 19.000 salarios diarios. Continuando con el capítulo 3 que habla de los delitos, tenemos el artículo 309 que dice que el delito de defraudación será calificado cuando los patrones omitan el entero de las cuotas obrero retenidas. El artículo 310 serán sancionados cuando alteren los programas informativos, cuando manifieste datos falsos, cuando se beneficie sin derecho de un subsidio o un estímulo fiscal, cuando simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio al instituto. El 311 dice que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión cuando no formulen los avisos de inscripción o obtengan un beneficio indebido. El artículo 312 dice que se impondrá sanción de 1 a 6 años si el valor de lo dispuesto no excede de 900 salarios mínimos. Cuando sí lo exceda, la sanción será de 4 a 9 años. El artículo 313 dice que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión cuando registren operaciones en 2 o más libros. El 314 dice que se reputará como fraude y propiciar seguros, prestaciones y servicios sin tener el carácter de derecho ambiente. El 315 dice que se impondrá sanción de 1 a 6 años a los servidores públicos que practiquen visitas domiciliarias sin autoridad fiscal. El 316 dice que se sancionará con prisión de 1 a 5 años al servidor público que amenace de cualquier modo a un patrón. El 317 dice que si un servidor público comete o en cualquier caso participa en un delito, la pena aplicable por el delito que se resulte se aumentará de 3 meses a 3 años de prisión. El artículo 318 dice que no se formulará una querella si alguien hubiera omitido el pago de alguna cuota obrero patronal, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización antes de que la autoridad del instituto descubra la omisión. El 319 y último dice que la acción penal de los delitos previstos en este capítulo prescribirá en 3 años contados a partir del día en que el instituto tenga conocimiento del delito. Y eso sería todo por parte del equipo 2. Espero les haya gustado. Muchas gracias.